El Ministerio Apostólico de Enseñanza y Predicación Rema Internacional presenta hoy al Reverendo Fernando García Sotomayor con la proclamación de las buenas nuevas de Dios para tu vida. El mensaje de ayer, el mensaje de hoy y el mensaje para la eternidad a los que tienen hambre y sed de la palabra de Dios. Un querigma de Dios para el que oiga, el que tiene oídos para oír. Escuche el dabar del Eterno a las naciones. Ahora es el tiempo para recibir el rema del Espíritu Santo a tu espíritu. Escuchemos con fe la memra del Señor para el alma. Dice la palabra de Dios en el Santo Evangelio según San Juan, el capítulo 14 y el versículo 26. Santo Evangelio según San Juan, capítulo 14 y el versículo 26. Leo la Sagrada Escritura, la palabra de Dios en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Voy a leer a su favor la versión Reina y Valera del año 1960 y dice a su letra: Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Dios nos bendiga por esta palabra. El título de esta disertación: Maestro de Maestros. Existen muchos mitos alrededor del ministerio de la enseñanza que afectan a la iglesia cristiana de hoy. Un mito es un paradigma, un cuento, una leyenda. Entre los mitos que afectan a la iglesia cristiana de hoy con respecto al ministerio de la enseñanza está el que algunos dicen: la unción es para los predicadores, la enseñanza no tiene unción, o el maestro no tiene unción. Para muchos hermanos, la unción representa para ellos unos cuantos gritos desaforados, unos cuantos puñetazos al púlpito, unos alaridos espantosos en medio de la predicación o algo así. Eso para ellos es unción. Entonces, si no hay aplausos, si no hay ovaciones, si no hay gritos ensordecedores, ese predicador no tiene unción. Es más, algunos aseguran que los maestros no tenemos unción, porque estamos acondicionados a ver la unción en la predicación, mas no en la enseñanza. Y ese acondicionamiento, por supuesto, es un paradigma falso. Eso es absolutamente falso. Sin embargo, estas actitudes son incorrectas con respecto al ministerio del Espíritu Santo. Y en especial a lo que algunos piensan lo que es la unción. Algunos creen que la unción es sencillamente, como hemos dicho, gritos, alaridos, aplausos, ovaciones, brincos y todas estas cosas. Como el maestro tiene un rol diferente del evangelista o del predicador, de la persona que hace predicación pública del evangelio, entonces algunos dicen que el maestro, por lo tanto, no tiene unción. Todo maestro debe tener en el Espíritu Santo a un socio para ejercer su ministerio. Esa es una poderosa verdad espiritual. Un maestro que enseñe por sus propios medios la palabra de Dios no será eficaz en su ministerio. El Espíritu Santo debe ser el socio principal de aquel que enseña la palabra de Dios. La unción que se deriva del Espíritu es necesaria para tener una enseñanza vibrante, una enseñanza fresca, una enseñanza transformadora, una enseñanza seria y una enseñanza viva. ¿Por qué es necesaria entonces la unción del Espíritu en el proceso de la enseñanza? Quiero darte 3 razones en esta ocasión que nos revelan la necesidad de la unción del Espíritu en el proceso de la enseñanza. Todo maestro de la palabra de Dios debe sentir esta necesidad. Y quiero compartirte la primera.
La primera es porque la enseñanza ungida es la que produce cambios. La enseñanza ungida es aquella que produce cambios. Al fin y al cabo, la meta nuestra es esa, producir cambios en los que oyen. La enseñanza debe producir cambios, pero solo la que lo logra es la enseñanza que está ungida con el Espíritu Santo. Esa unción debe afectar la mente. La unción del Espíritu en el Maestro debe afectar la mente, el intelecto, la inteligencia de aquellos que la están recibiendo. La mente necesita iluminación, la mente humana necesita iluminación sobrenatural. Esta iluminación sobrenatural es prometida en las Escrituras. En el Salmo 119 y el versículo 30 dice: la exposición de tu palabra alumbra, hace entender a los más simples. Así que todo maestro de la palabra debe confiar en la promesa de la palabra de Dios con respecto a la iluminación de la mente de aquellos que están recibiendo la enseñanza. Sin iluminación, cualquier enseñanza, cualquier exposición de la palabra, cualquier disertación, se convierte en algo natural, algo temporal y algo que no es trascendente si no tiene la iluminación del Espíritu Santo. La enseñanza ungida produce cambios no solo en la mente, sino en el corazón. El corazón del ser humano necesita sensibilidad. Si nosotros no somos sensibles a las verdades que la palabra de Dios contiene, si nosotros no somos sensibles a los principios espirituales que están aquí en la palabra de Dios, si no somos sensibles a la voz de Dios, a la enseñanza de un maestro, entonces jamás podremos experimentar cambios en la vida. Jamás podremos realmente ser transformados. Jamás podremos realmente vivir una nueva vida en el Señor. Por tanto, el corazón necesita sensibilidad. Un corazón duro, un corazón de piedra, un corazón de diamante, un corazón insensible, jamás recibirá la palabra. En la voluntad también se requieren cambios. La enseñanza que es ungida con el Espíritu Santo produce esos cambios en la voluntad del ser humano. La voluntad del ser humano necesita dirección, necesita ser dirigida, necesita que alguien realmente le oriente, porque el ser humano no le nace voluntad para buscar a Dios. Por lo tanto, es el Espíritu Santo quien tiene que dirigir la voluntad del hombre para que se produzcan los cambios que Dios anhela en la vida. Dice el apóstol Pablo en la carta a los Colosenses, capítulo 1, versículo 9, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Déjeme decirle, nuestras emociones, nuestro intelecto, se ven afectados por nuestra voluntad. Pero cuando esa voluntad es, podemos decir, influida por el Espíritu Santo. El Espíritu da sabiduría y da inteligencia espiritual. Lo que hoy los pedagogos, los científicos de la educación moderna llaman inteligencia emocional, no es otra cosa que inteligencia espiritual. Ya el apóstol Pablo lo había dicho unos 2000 años atrás, al escribir su epístola a la comunidad de Colosas. Colosenses 1:9 habla de sabiduría e inteligencia espiritual, la cual es necesaria para que nuestra voluntad reciba orientación, reciba dirección. La enseñanza ungida produce cambios también en la moral del ser humano. La moral necesita espiritualidad. A la luz de lo que hoy se ve en nuestra generación, una nueva moralidad, una ética libre, una moral libre, nosotros predicamos
la palabra de Dios, enseñamos la palabra de Dios para producir cambios en esa inmoralidad que realmente es lo que es la nueva moralidad. No es nueva, es más bien inmoral. La moral y la ética cristiana es la más excelente, la más excelente. De modo que cuando usted vive de acuerdo a los principios, a los preceptos de la palabra de Dios, usted vive moral y éticamente en la excelencia, excelencia de vida. Esa fue la vida que Jesucristo nos vino a traer. Cuando Él dijo, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia, se refiere a esa calidad de vida, a esa excelencia de vida, a la vida que tiene una moral, una espiritualidad alta, una ética altísima. Quiero aquí recalcar algunos principios que se derivan de este primer punto. La enseñanza de un maestro, por lo tanto, debe ser consecuente con su vida. Es decir, debe aplicar lo que enseña. No es consecuente la vida ni la enseñanza de un maestro que predica y enseña una cosa y vive de otra manera. Es más, escúcheme esto. Si tu vida no es un mensaje, tus mensajes no tendrán vida. No hay una forma más efectiva de enseñar que con nuestro propio testimonio. Nuestra propia vida es una enseñanza muy gráfica para aquellos que nos están viendo. A veces la gente tiene que decirnos que nuestro testimonio y nuestra vida habla más fuerte que nuestra enseñanza. El maestro es un modelo de vida. Por eso es que en Santiago capítulo 3 y el versículo número 1 hay una exhortación. Hay una exhortación que se deriva de ahí, de ese pasaje. En el capítulo 3 versículo 1 dice así literalmente: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Lo que Santiago está diciendo aquí no es que no haya maestros en medio de nosotros, o que no se reconozcan a personas que tienen este llamado, este ministerio de la enseñanza. No, lo que está diciendo es que hay una inmensa responsabilidad para aquel que enseña la palabra de Dios. Es que debe vivir de acuerdo a la altura de lo que predica. De lo contrario, ni su vida ni su ministerio tendrán consistencia, no tendrán autoridad ni moral para enseñar ni para predicar. Usted de pronto escuchará a través de este medio o a través de cualquier medio masivo de comunicación, ya sea la internet, la televisión, en fin, cualquier otro medio masivo de comunicación, la prensa escrita inclusive. Usted podrá escuchar tremendos oradores, tremendos maestros, tremendos expositores de la palabra de Dios. Pero antes de hacer un juicio acerca de estas personas, usted también debe observar la vida, la ética, la moral de estas personas, para luego hacerse un juicio correcto de lo que usted está escuchando. Recuerde que Jesús condenó a un grupo de fariseos porque, aunque enseñaban correctamente la palabra de Dios, no vivían a la altura de lo que predicaban y enseñaban. Escuche las palabras de Jesús a sus discípulos en el Evangelio de Mateo capítulo 23. Mire cómo le dice el Señor a sus discípulos con respecto a esta actitud farisaica que mostraban los maestros reconocidos del tiempo de Cristo. Dice así, Mateo 23:1. Entonces Jesús habló a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Yo sospecho que hay mucha gente que dice, pero no hace. ¿Qué diferencia cuando nosotros vemos el relato de San Lucas, cuando comienza él a escribir el libro de los Hechos? Escuche las palabras con las que da apertura San Lucas, el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 1. Dice así: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Qué lindo eso, ¿no? Mire el orden de los verbos de esa última frase. Las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar.
Jesús primero hizo y después enseñó. Pero ¿cuál es el orden de aquellos que hoy se levantan como tremendos maestros, grandes exponentes de la palabra? No digo que todos, pero hay mucha gente así y que usted y yo conocemos. Ellos primero quieren enseñar y después es que quieren hacer. Primero quieren enseñar y después es que quieren hacer. Dando simposios y seminarios por todas partes cuando ellos nunca han experimentado, ni siquiera en la mitad del porcentaje de lo que dicen, de lo que enseñan, ni siquiera lo han vivido, ni siquiera lo han experimentado en sus propias vidas. Pero usted los ve con un poco de mercadotecnia, un poco de publicidad, un poco de cartel, y una cantidad de gente se mueve. Cuando los escuchan dicen, oh, pero qué tremendo, qué gran maestro, qué gran expositor, tremendo exponente. Pero mi amado hermano, eso es pura palabra hueca, eso es pura palabra vacía, es inconsistente cuando nosotros comparamos la vida de estas personas con lo que enseña. ¿Por qué es necesaria la unción del Espíritu en el proceso de la enseñanza? La segunda razón es porque la enseñanza ungida es el producto de una buena preparación. Es el producto de una buena preparación. La enseñanza ungida no es casualidad, no es el producto del azar, no es el producto de la improvisación, no. Es el producto de una buena preparación. Nosotros somos socios cooperantes del Espíritu Santo. Antes de ir al aula, antes de estar en el púlpito, antes de estar en cualquier lugar en donde vayamos a dar el mensaje, escuche, lo primero que nosotros debimos hacer fue prepararnos ahí en el secreto del Señor, invitar al Espíritu Santo para que como nuestro socio nos guiara a toda la verdad, nos enseñara su palabra. Y los primeros ministrados con la palabra somos nosotros mismos, los maestros, los expositores. Somos socios, cooperamos con el Espíritu Santo antes de ir al aula de clases o estar en el púlpito. Recuerde eso. Somos socios del Espíritu también al planificar la clase. Usted no puede dar una clase bíblica sin hacer un plan de clases. Hay gente que es increíble cómo improvisan, maestros de escuela bíblica, maestros de la palabra de Dios, cómo improvisan, cómo dejan todo para última hora y después dicen que ellos no predican con bosquejo o con un plan de curso porque la letra mata. No es más que una pobre excusa para no planificar la clase. No es más que una pobre salida para justificar su irresponsabilidad de prepararse planificando la clase. Mire, Dios nos da ejemplo de esto. La palabra de Dios dice que Él es un Dios que planificó todas las cosas antes de hacerlas. Así que Dios nos da un ejemplo. Por eso nosotros tenemos que planificar nuestro ministerio, nuestra vida. Tenemos que planificar una clase. Si usted es maestro, si usted es predicador de la palabra de Dios, usted tiene que preparar un plan de curso, un plan de estudio, un plan de exposición. Quien no planifica no sabe a qué le apunta, a qué objetivo le va a apuntar. Nosotros somos socios del Espíritu al preparar también un bosquejo. Algunos dicen que es que el que predica con bosquejo es porque no tiene unción. Esto es absolutamente falso. Déjeme decirle, algunos de pronto se burlarán de aquellos que andan con una cuartilla, un bosquejo, unas líneas generales de su mensaje. Y dirán, yo no necesito de eso. De pronto tú tengas una memoria privilegiada. Pero déjeme decirle, después de los 40, los 45, la memoria te va a comenzar a fallar. Así es que, antes de que se te olvide el mensaje en el púlpito, antes de que tengas un momento, un sofoco en el altar, en el púlpito donde tú enseñas, donde tú predicas, es mejor preparar un bosquejo. Ahora, el bosquejo no es el mensaje, el bosquejo es el plan, el bosquejo es el esqueleto. La unción se la da el Espíritu Santo, la carne se la pones tú. Porque recuerda, si no preparas una buena comida, si no preparas un buen menú en la mesa, lo que vas a tener que ofrecer es pura algarroba, vas a tener que ofrecer es puro sobrado o puro recalentado. El maestro, que es pura unción, como algunos dicen, vea mi hermano, es que yo no necesito preparación, yo lo que necesito es unción, poder y gloria. Yo quiero decirte, el maestro que es pura unción, sin preparación pedagógica, termina siendo un esclavo de la improvisación y a veces hasta del fanatismo. El maestro tiene que
preparar su mensaje, tiene que preparar su enseñanza. El maestro que tiene ahora pura preparación, sin unción, este es un esclavo de la religión. Como usted puede ver, entonces los dos extremos son peligrosos, son dañinos. Aquí la palabra clave sería equilibrio. Equilibrio entre la unción y la preparación. En tercer lugar, la tercera razón por la cual es necesaria la unción del Espíritu en el proceso de la enseñanza es porque la enseñanza ungida es equipada con herramientas divinas. Dios no nos ha dejado solos con nuestros talentos, nuestras capacidades naturales para enseñar. Algunos tienen un don natural para enseñar, pero Dios no solamente nos deja con esto. Dios no solamente nos deja con herramientas pedagógicas, herramientas humanas para enseñar. No, el Espíritu Santo nos provee más. Dios nos provee más. Los dones del Espíritu Santo son manifestados en los maestros de la palabra de Dios. Aunque usted no lo crea, se requiere palabra de sabiduría para enseñar la palabra de Dios. No es cualquiera que agarra un texto de la Biblia y a fuerza de improvisación o de gritos o de emoción dice verdades de la palabra de Dios. Lo que sucede es que nosotros, la cultura latinoamericana, es maestra de la improvisación. Pero déjeme decirle, esto no nos ha dejado dividendos. Esto no nos ha dejado grandes dividendos. Si no aprendemos a planificar, nosotros vamos a seguir siendo la misma cultura atrasada, subdesarrollada y tercermundista, como nos califica. Yo siento decir que a veces estos calificativos tienen razón, porque nosotros vemos que inclusive en el ministerio se ve mucha improvisación. Ministros que faltando 5 minutos se sientan a planificar el bosquejo, el mensaje que le van a dar a la congregación. O peor, algunos en el mismo púlpito tienen el descaro de decir que lo que le van a dar a la congregación no es palabra de hombre, sino palabra revelada de Dios, ahí en el púlpito, faltando 1 minuto, 2 minutos o sobre el púlpito. Esto es el peor acto de irresponsabilidad que yo he conocido y de irrespeto a la congregación. Mi estimado hermano, si usted es llamado al ministerio de la palabra, escúchame, Dios no te ha dado el ministerio, no te ha dado el llamado para que tú seas ministro del culto. No, hay ministros que son hacedores de culto, expertos en hacer cultos. Pero la Biblia nos dice a nosotros que somos ministros de la palabra. Entonces usted tiene que dedicarse a prepararse en la palabra, a entrenarse en la palabra, a estudiar la palabra, a preparar lo que va a enseñar a su congregación y a pedir del Espíritu Santo palabra de sabiduría para enseñar a su grey, para que su grey tenga una nutrición espiritual adecuada. Claro, algunos no lo hacen, hacen caso omiso de estas exhortaciones. Es más, algunos hasta se burlan, ¿sí? Como una persona a la que yo le dije que tenía que estudiar hermenéutica, que tenía que estudiar homilética, y él me dijo así literalmente, me dijo: vea hermano, yo no necesito ni homilética ni hermenéutica, yo lo que necesito es ayunética, rodillética, vigilética. Eso es, hermano. Eso es impresionante. Esa es la actitud de un fanático, de alguien que improvisa en el púlpito y cree que Dios es el alcahuete de él para predicar cualquier cosa en el púlpito. No, mi hermano, usted tiene que prepararse y tiene que dotarse de herramientas pedagógicas y tiene que pedir al Señor que le equipe con herramientas sobrenaturales, los dones del Espíritu, la palabra de sabiduría, el don de fe, la palabra de conocimiento, la inteligencia espiritual. Pablo dice allí en Efesios 1:18 que él oraba para que los ojos del entendimiento de los hermanos fueran alumbrados. Eso es inteligencia espiritual. Eso es iluminación espiritual. Usted necesita eso para enseñar como maestro. Y en el maestro que tiene la unción de Dios, estos dones se mueven. La unción en el maestro es una herramienta que puede romper yugos de espíritus de error. Dice la Escritura allá en el libro del profeta Isaías que la unción rompe el yugo. Dice que el yugo se quitará de la cerviz de sobre tu hombro por causa de la unción, por causa de tu unción, la unción que derivas de Dios. Esa unción es la que se requiere para romper yugos de espíritus de error. Ahora, estos espíritus de error están enmarcados en filosofías o herejías
que destruyen los fundamentos de la iglesia. La filosofía racionalista, la filosofía idealista, la filosofía agnóstica, la filosofía materialista. Este es el producto del siglo XX. Estas corrientes filosóficas nacieron en el siglo XX, siglo XIX, siglo XX. Y lo que procuraron fue socavar, destruir los fundamentos de la iglesia del Señor, los fundamentos de la fe cristiana. El racionalismo, el idealismo, el agnosticismo y el materialismo, eso es lo que han procurado desde que se manifestaron. Todo esto es el producto de manifestaciones de espíritus de error que quieren ponerle yugo a la iglesia. Ahora, aparte de estas filosofías, encontramos herejías, como la herejía gnóstica, la herejía romana, la herejía judaizante, la herejía mormona, la herejía ruselista. Los gnósticos, los católicos apostólicos y romanos, los judaizantes, los que quieren introducir el judaísmo en la iglesia del Señor, la iglesia mormona o la iglesia de los testigos de Jehová. Todas estas iglesias, todas estas herejías destruyen la fe de la iglesia del Señor, destruyen la sana enseñanza y se constituyen en yugo espiritual para mucha gente en nombre de la filosofía o en nombre de la fe. El ministerio del maestro entonces debe dar a conocer la verdad a la congregación. El mismo Señor por eso es quien constituye a algunos como maestros. El maestro declarará, informará y dará a entender por medio de la palabra la sana doctrina. Y por eso es que tenemos que orar entonces. Por eso es que tenemos que orar para que el Señor llame y constituya hombres que nos enseñen la palabra de Dios y lo hagan de una manera sana. Quiero concluir en esta hora. Ya es tiempo que reconozcamos que cada ministerio tiene un rol y una operación diferente conforme a la multiforme gracia de Dios. Un maestro no opera como un evangelista o como un pastor. Son roles diferentes porque son ministerios diferentes. Y acuérdese que operan de un modo diferente. Un maestro inclusive puede operar de un modo diferente porque la multiforme gracia de Dios es como dice su palabra, multiforme, multiforme. Es decir, tiene muchas formas, muchos matices, muchos colores. No menospreciemos a nuestros maestros. No creamos que porque ellos no operan como el evangelista o como el predicador de las grandes masas, por eso no tiene unción. No, no los menospreciemos. Es más, respetémoslo. Amemos este ministerio, porque junto a los demás establecidos por el Señor, tiene la misma dignidad y el mismo honor. Por eso les exhorto a que respeten el llamado que el Señor ha hecho a estos hombres. Junto al Espíritu Santo y su unción como herramienta en la enseñanza, un maestro deberá tener buen carácter. Nosotros enseñamos más por lo que somos que por lo que sabemos. Y como lo dije anteriormente, si mi vida no es una poderosa enseñanza, mis enseñanzas no tendrán poder ni tendrán vida. Por último, no debemos perder de vista que el ministerio de Jesús como maestro es nuestro patrón a seguir y reproducir. Hay una gran diferencia entre el ministerio de Jesús como maestro, como rabino, y los rabinos judíos de su tiempo. Mientras que Jesús elegía a sus discípulos, los rabinos judíos eran ellos los que elegían a sus discípulos, a sus seguidores. Mientras que el ministerio de Jesús reúne a sus discípulos alrededor de él como persona, los rabinos judíos reunían a sus discípulos y les prometían o hacían que prometieran fidelidad a la Torá. Por encima de todas las cosas, la fidelidad a la Torá. Mientras que el ministerio de Jesús presenta su discipulado como un estilo de vida, los rabinos judíos eran discipulados para ser ordenados como rabí. O sea, el fin de ellos era alcanzar la ordenación como rabí. Pero Jesús lo plantea más bien es como un estilo de vida. Mientras que el ministerio de Jesús como maestro envía a sus discípulos a proclamar el reino, los rabinos judíos
La obligación era aprender la ley y las tradiciones y volverse experto en las interpretaciones de ella. Mientras que Jesús no hace acepción de personas para escoger a sus discípulos, los rabinos judíos clasificaban a sus discípulos en grados o rangos. Mientras que el ministerio de Jesús como rabino exhorta a sus discípulos al servicio y a la humildad, los rabinos judíos enseñaban a sus discípulos a escalar en el rango social, a escalar socialmente. Y por último, mientras el ministerio de Jesús enseña a sus discípulos para que formen a otros discípulos para él, los rabinos enseñaban a sus discípulos para que formaran su propia escuela. Entonces por eso usted oye que se habla de la escuela de Hillel, de la escuela de Shammai, de la escuela de Gamaliel, de la escuela de Nicodemo, porque el propósito de ellos era no formar discípulos para el Señor, sino discípulos para ellos mismos, para su propia escuela. No olvides lo que te acabé de decir. Perder de vista que el ministerio de Jesús como maestro es nuestro patrón a seguir y reproducir es vital. No lo puedes perder. Ese tiene que ser tu norte. La gente que enseñamos tiene que ver a Cristo en nosotros y anhelar ser como Cristo. Entonces, mis amados, adelante en este glorioso ministerio. Mis estimados consiervos, hay promesa de Dios a los que son fieles en este ministerio. Con esa promesa voy a terminar esta disertación. Dice el libro del profeta Daniel, el capítulo número 12. Daniel capítulo 12 y el versículo número 3. Escuche lo que dice allí, esa poderosa promesa del Señor. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Dios te bendiga. Shalom Ubrajá Adonai. El Ministerio Apostólico Rema Internacional pone a disposición esta predicación. Ofrecemos ministración a simposios, seminarios, campañas evangelísticas, educación globalizada sana y de carácter interdenominacional. Escríbanos a ministerioremainternacional@gmail.com o llámenos al celular 316-270-7181.